Bidaccionario. Un espacio sobre las palabras y la vida, para pensar en el lenguaje humano y su potencia para construir o destruir, abrazar o agredir. Bidaccionario. Un espacio para hablar de signos y mutaciones, poética y política, arte y existencia. Bidaccionario. Una construcción colectiva de sentido, guiada por Diego Oscar Ramos, para historias y sentidos. Hoy da la palabra Javier Lema, periodista, músico, creador audiovisual. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a participar de este espacio que es tan necesario en estos momentos. Estos espacios de pensarnos, de pensar nuestros alrededores, también nuestra propia mente, nuestros propios deseos, cómo estamos, en fin, bueno, son tiempos complejos. Hay como una forma de la comprensión o de la comunicación que me resulta muy disruptiva y muy irritante a la vez. Como la sensación de que lo que es dicho no ayude a que nos comuniquemos. Como que de una oración uno tenga que explicar 3 o 4 palabras que esa oración contiene, porque justamente están perdiendo significados las palabras, ¿no? Entonces, ¿no? Si uno le dijese a otro, yo quiero que seas libre, ¿no? Por ejemplo, esa frase, yo quiero que seas libre. ¿Y qué corno significaría, digamos, no? ¿Libre como qué? ¿Libre en el sentido de libertad de mercado? ¿Libres en el sentido de la libertad de estos nuevos libertarios? ¿Libre en el sentido ontológico? ¿Libre en el sentido psicológico? O sea, habría que aclarar, ¿no? ¿Libre en qué sentido? Cuando antes no era tan así. Si uno dijese, bueno, no, lo que tenemos que hacer es construir una democracia, así, asá. Bueno, pero a ver, pará, ¿a qué le llamás democracia? Digamos, decir, ¿no? ¿Estamos viviendo ahora en una democracia? No. ¿Cómo sería? ¿Votar es una democracia? No es. Bueno, así podremos, qué sé yo, cada palabra, ¿no? Compañeros, cultura. No, acá lo que falta es cultura. ¿Qué es cultura? Aparte siempre eso, ¿no? De que necesita cultura es el otro, ¿no? Nunca es uno. Todos necesitamos cultura, no. Siempre hay un otro que es el que necesita, ¿no? ¿Y qué será eso de la cultura, no? Siempre suena bastante conservador en general. Es decir, y de entre todas esas palabras, una que me parece mortal es la del tema del diálogo, ¿no? Me parece que se ha bastardeado esa palabra tanto que no se sabe exactamente a qué se refiere, ¿no? Pareciera ser que diálogo es medio como cualquier cosa. Todo puede ser diálogo, ¿no? Es decir, que los docentes reclamen y que le manden a la policía podría ser diálogo. Porque lo hacen en ese sentido, ¿no? Es decir, las personas que dan las órdenes de que todo esto ocurra, dicen que lo hacen en pos del diálogo, ¿no? La gente opinando respecto de cómo dialogan, por ejemplo, los legisladores, ¿no? O sea, bueno, al final se juntó fulano con fulano y terminaron arreglando. Y sí, y ¿qué es el diálogo si no arreglar? O sea, arreglar no significa que sea deshonesto, por lo menos no per se, ¿no? No dudo que haya personas deshonestas, lógicamente no soy tan naif, pero digo, dialogar es a priori, ¿no? Uno podría decir, sentarse con alguien con el que uno no está de acuerdo y intentar llegar a un acuerdo, a pesar de saber que de base no está uno de acuerdo. A veces es como raro en cómo las personas creen que ocurren las cosas, ¿no? ¿Cómo creen que se desarrollan los diálogos? Que se putean y las personas, y a pesar de eso llegan a un acuerdo sin decir nunca que llegaron a un acuerdo. Sí, es muy extraña la manera en la que el diálogo participa de las conversaciones y de los enunciados políticos, sociales, culturales, artísticos, etcétera, ¿no? Falta diálogo, hay que dialogar más, pero nunca se entiende bien a qué se refiere el diálogo. Inclusive a veces pareciera también que significa lo contrario, ¿no? Dialogar es ponerse de acuerdo con personas con las que uno no está de acuerdo y hacer aquello con lo que uno no está de acuerdo. Bueno, no, eso no es dialogar. Es decir, llegar a acuerdos que impliquen la claudicación
de una posición no es un diálogo. Una cosa es ceder una parte de lo que uno cree y otra cosa es claudicar, digamos, ¿no? Sobre lo que el mundo que uno imagina, ¿no? En fin, creo que palabras como diálogo, por ejemplo, democracia, contenido, otra palabra, ¿no? Creación de contenido. Como que es algo nuevo la creación de contenido. ¡Wow! Y ¿qué hacía Cortázar, digamos, cuando escribía? ¿Qué generaba, digamos? Yo creo que es más bien creación de divertimento. Lo que llaman creación de contenido no es contenido, es creación de cosas que son entretenidas. Mientras a lo mejor dicen cosas piolas, ¿no? Pero siempre la base es que sea entretenido, digamos, ¿no? Luego todo lo demás, como que lo entretenido le ha ganado a lo interesante, a lo importante, a lo que es enriquecedor, digamos, ¿no? Es decir, primero tiene que ser divertido. O sea que esto del contenido, por eso también es una palabra rara que no dice nada. Porque no sé qué es contenido. Son fotos sobre las cosas que me compré. Es raro. Y una otra palabra dentro de eso es la de batalla cultural, que da para hacer 50 libros, pero que está muy en boga ahora en este momento, ¿no? Como hemos partido la batalla o hemos ganado la batalla. Como si la batalla fuese algo definitivo, ¿no? Como si no fuese algo que se despliega, permanente. Donde hay momentos donde uno puede ganar un poco, perder un poco, pero es algo que va desplegándose, nunca es definitivo. Ya digo, me parece que hay como una cosa muy preocupante de pérdida de conexión entre el significado y el significante. Concretamente creo que es eso, ¿no? Como que no tuviese nada que ver la acumulación de bienes con el hecho de que exista pobreza o inseguridad, ¿no? O sea, hay como una desconexión, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La desigualdad no tiene nada que ver con la infelicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como una desconexión en todo, ¿no? En los significados, en los significantes, en las conclusiones a las que llegamos, porque evidentemente todo esto afecta finalmente el mundo que imaginamos, el mundo que pensamos, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Parece que va por ahí la cuestión. Y esas palabras un poco que nombré terminan dándole sentido sobre todo a los vínculos sociales, ¿no? Al cómo nos pensamos en el conjunto, más allá de la introspección que uno puede hacer sobre cada uno. Digo, en términos sociales, estas palabras de las que hablaba, democracia, cultura, dialogar o diálogo, contenido, entretenimiento también podría estar, esto batalla cultural, tiene que ver con eso, cómo afecta esa desconexión a lo que finalmente ocurre en términos reales de vínculos sociales, ¿no? Y eso, bueno, me impacta y me produce a veces mucha exasperación, a veces mucha tristeza. Creo que es interesante poder pensar cómo todo eso nos afecta y en particular y en lo social. Las palabras son muy importantes porque sin ellas no podríamos pensar, por ende hay una gran parte de nuestra vida, de nuestra existencia más que nuestra vida, que sería imposible. En particular, yo siento que me he vinculado de toda la vida. Recuerdo anécdotas de muy niño preguntando cosas en relación a las palabras, como por ejemplo por qué las cosas se llaman como se llaman, algo que pude responderme como 20 años después de haberlo preguntado. El vínculo con la escritura, con la lectura, eso me ha llevado siempre al deseo de comprender más, pero también, a su vez, no solo yo ir hacia las palabras, sino las palabras también anclándose en mi propia vida, porque justamente las palabras, más allá del sentido estético, tienen la capacidad o misión de hacernos prácticamente existir. Me acordaba de Descartes, ¿no? Esto de pienso, luego existo. En esa frase, ¿no? En cogito cartesiano, en realidad uno podría agregarle esto de, bueno, primero conozco palabras, luego me pienso y tal vez luego existo, digamos, ¿no? Porque ese pensarse sin palabras es imposible. Parece interesante pensar a las palabras como esas herramientas para pensarnos a nosotros mismos. Y a mí se me venía la imagen, ¿no? De como uno se para frente a un espejo. Pero claro, el espejo, cuando uno se mira, nos devuelve
la infinitésima parte de lo que somos. Si solo vemos una cáscara, una cosa así, nuestras perfecciones, nuestras imperfecciones físicas, sé muy poquito de lo que somos. Y a mí me parecía, ¿no?, como ese poder de la palabra, justamente, de hacernos ir a todo aquello que no se ve de nosotros y que no se ve del mundo, ¿no? Y siempre he estado unido a las palabras y a los significados. Es algo que ha marcado, digamos, mi forma de ir viviendo. Bidaccionario. Las palabras y la vida. Bidaccionario. La vida de las palabras. Bidaccionario.